Todo iba perfecto hasta que la presenté como mi novia, y descubrí que nunca fuimos oficiales. Nunca me imaginé que mi vida cambiaría tanto al mudarme a otro país. Soy Peter, tengo 27 años y soy europeo, de un pequeño país donde todo el mundo más o menos se conoce y las relaciones son claras desde el principio. Hace poco más de un año me mudé a Estados Unidos para trabajar en una compañía automotriz. Llegué emocionado, aunque también algo abrumado por el idioma y las costumbres tan diferentes. El primer año fue un reto. Me concentré al 100% en mi trabajo, mejorando mi inglés, adaptándome al ritmo de vida aquí, que es mucho más rápido y menos cercano que en casa. Salía poco, apenas a reuniones de trabajo o a alguna cena ocasional. No me atrevía a involucrarme demasiado. Sentía que no era el momento. Pero todo cambió una noche. Un compañero de trabajo me insistió para ir a una pequeña reunión que organizaba un amigo suyo. Te va a hacer bien salir un rato, me dijo. No tenía grandes expectativas, pero acepté. Y ahí la vi, Amy. Era imposible no notar su presencia, una morena de piel dorada, cabello rizado que caía libre sobre sus hombros, unos ojos azul profundo que parecían ver directamente dentro de ti, y una risa tan contagiosa que el ambiente entero parecía volverse más liviano cuando ella hablaba. No sé exactamente en qué momento sucedió, pero cuando nuestros ojos se cruzaron, supe que algo en mí se movió, nos presentamos, hablamos, y pronto estábamos bailando, riéndonos de tonterías, compartiendo tragos. La conexión fue inmediata, eléctrica. La noche terminó de forma casi inevitable, en mi apartamento, entre caricias torpes y besos que parecían prometer que esa no sería la última vez. Y no lo fue. Desde ese día, Amy y yo nos volvimos inseparables. No éramos novios, al menos no en el sentido tradicional. Simplemente, estábamos juntos. Dormíamos en casa de uno o del otro, cocinábamos, veíamos películas, compartíamos domingos de resaca abrazados en el sofá. No hablábamos de exclusividad, no hicimos promesas. Simplemente era lo que era, y para mí, era perfecto. Un mes se convirtió en 2, luego en 6, y sin darnos cuenta, pasó un año. Y aunque nunca hubo una conversación formal, yo sentía que Amy era mi novia. Que eso era algo obvio. Estábamos juntos casi todo el tiempo, nuestras cosas se mezclaban en los apartamentos, conocía a sus amigos, ella conocía a los míos. ¿Qué más hacía falta? Justo cuando el primer aniversario de mi llegada a Estados Unidos se acercaba, recibí la noticia de que mis padres vendrían a visitarme. Estaba emocionado, mi familia es muy importante para mí, y extrañaba su calidez, sus consejos, su forma de ver la vida. Además, quería que conocieran a Amy. ¿Cómo no? Ella era parte fundamental de mi vida aquí. Le mencioné a Amy casualmente que mis padres venían. Ella sonrió, me preguntó cuánto tiempo estarían, si se quedarían conmigo. Le dije que seguramente pasarían por mi apartamento, que podríamos vernos en algún momento. No hubo una planificación específica. Todo fue, ligero, casual, como solíamos ser. Mis padres llegaron un viernes por la tarde, yo estaba lleno de emoción. Quedamos en que el domingo iríamos a cenar a un restaurante cercano que ellos querían conocer. Pensé que sería la oportunidad perfecta para presentarles a Amy. Le mandé un mensaje. ¿Te animas a cenar conmigo el domingo? Mis padres quieren conocer el restaurante tal, podríamos pasarla bien. Ella aceptó. El domingo mis padres decidieron salir temprano para recorrer un centro comercial y luego encontrarnos en el restaurante. Yo pasé a buscar a Amy. Se veía preciosa, llevaba un vestido sencillo, azul marino, su cabello suelto y un brillo en los ojos que me tranquilizó. El trayecto al restaurante fue ameno, hablamos de tonterías, nos reímos, como siempre, cuando llegamos, mis padres nos esperaban en una mesa al fondo. Nos saludamos, nos sentamos, y en medio de las presentaciones, dije con orgullo. Ella es Amy, mi novia. Y luego, quizás llevado por la emoción, añadí. Tal vez, en un futuro, algo más. Sentí, más que vi, como algo en ella se tensó. Durante la cena, Amy fue perfectamente cortés. Respondió preguntas, sonrió en los momentos adecuados, hasta bromeó un par de veces. Pero algo en su mirada había cambiado. Yo lo sentía, como una corriente fría bajo la superficie de la conversación. No quise pensar demasiado en eso, tal vez eran mis nervios, tal vez era el estrés de conocer a mis padres. Después de cenar, llevamos a mis padres de regreso a su hotel y luego emprendimos el camino hacia el apartamento de Amy. El silencio en el auto era espeso, casi insoportable. Yo intentaba encontrar palabras ligeras para romper la tensión, pero nada parecía adecuado.
Cuando me estacioné frente a su edificio, Emi se volteó hacia mí. Su rostro, iluminado por las luces del tablero, mostraba una mezcla de confusión y enojo. ¿Te volviste loco?, me preguntó, la voz temblándole de rabia contenida. Me quedé helado. ¿Qué pasa, Emi? Ella soltó una risa corta, amarga. ¿Qué pasa? ¿De cuándo acá soy tu novia? ¿Cuándo me lo pediste? ¿Cuándo hablamos de eso? ¿Cómo se te ocurre presentarme así delante de tus padres? Me quedé sin palabras. Para mí, era obvio. No creía que necesitáramos decirlo. ¿No éramos ya eso? Emi, balbuceé, pensé que éramos algo serio. Ella negó con la cabeza, apretando los labios. Tú pensaste, repitió, como si las palabras le quemaran la boca. Tú asumiste. ¿Sabes en mi cultura qué significa presentarle a alguien a los padres como novia? Significa compromiso, significa que están en un paso muy serio. No es algo que se asume. Intenté alcanzarla, pero ella ya había abierto la puerta del coche. Necesito pensar, dijo, sin mirarme. No me llames. Y cerró la puerta con fuerza, la vi alejarse sin poder hacer nada, me quedé allí sentado, atónito, sintiéndome el hombre más estúpido sobre la faz de la tierra. Actualización 1. Los primeros minutos después de que Emi cerró la puerta del coche fueron surrealistas. Me quedé ahí, con las manos aún en el volante, mirando su edificio como si pudiera entender que había salido tan mal si me quedaba un rato más. La calle estaba tranquila, apenas iluminada por faroles que lanzaban círculos amarillos en el pavimento. Se escuchaba un perro ladrar a lo lejos, y el motor del coche sonaba suavemente al ralentí, llenando el vacío de su ausencia. Me forcé a moverme. Conduje de regreso a casa en automático, con la mente dando vueltas. Había algo en su mirada antes de irse, no era solo enojo. Era decepción. Era tristeza. Eso me dolía más que cualquier otra cosa. Cuando llegué a casa, mis padres estaban en el sofá viendo un programa cualquiera en la televisión. Mi madre fue la primera en levantar la vista. ¿Todo bien, hijo?, preguntó, notando algo en mi expresión. Traté de sonreír. Sí, solo cansado. No era el momento para explicarles nada. Ni siquiera yo entendía bien qué había pasado. Esa noche apenas dormí. Pasé horas repasando todo en mi mente. Recordé que cuando era niño, mi madre me dijo una vez que en la vida, uno debía ser claro con las personas importantes, porque asumir cosas podía llevar a malentendidos dolorosos. Nunca pensé que me pasaría a mí. ¿Debería haber hablado antes con Emi? ¿Debí preguntarle formalmente si quería ser mi novia, como se hace en su cultura? Yo había pensado que nuestras acciones hablaban por sí solas. No entendía que para ella, hablarlo era necesario, que no bastaba con compartir días y noches, que no bastaba con abrazos ni buenos días bebé. En su mundo, las palabras sellaban las intenciones. Durante los siguientes días, me concentré en mis padres, no podía hacer otra cosa. Los llevé a conocer algunos lugares turísticos, fuimos a museos, restaurantes, hasta hicimos un pequeño viaje a un parque natural cercano. Sonreía en las fotos, respondía sus preguntas, reía de sus bromas, pero por dentro, me sentía vacío. Cada vez que tenía un momento a solas, sacaba el móvil y abría el chat de Emi. Le escribía pequeños mensajes, no invasivos, tratando de no sonar desesperado. Solo. Espero que estés bien. Pienso en ti. Te extraño. Nunca fueron respondidos, las palomitas de entrega estaban ahí, pero nunca las he leído. Era un castigo silencioso, mucho más doloroso que cualquier grito o reproche. Una tarde, después de regresar de un paseo con mis padres, mi papá me encontró en la cocina mirando mi teléfono con una expresión perdida. ¿Problemas de amor, hijo?, preguntó en voz baja, como si respetara mi necesidad de no hablarlo. No pude evitarlo, las palabras me salieron solas. Creo que la arruiné, papá. Se acercó, me dio una palmada en el hombro y dijo algo que nunca olvidaré. Cuando las cosas importan, no se deja el orgullo hablar primero. Esa noche, después de acostar a mis padres, entré a Reddit. Había leído en el pasado historias de otros que buscaban consejo. Nunca pensé que algún día sería uno de ellos. Escribí un post en r/relationships, casi temblando mientras tipeaba. Título: ¿Cómo puedo arreglar un malentendido cultural que está destruyendo mi relación? Contenido: Hola a todos. Soy un chico europeo viviendo en Estados Unidos. Desde hace poco más de un año. Hace casi un año conocí a una mujer maravillosa, Emi. Hemos estado compartiendo tiempo, viviendo prácticamente juntos, pero nunca hablamos formalmente de ser novios.
Hace unos días presenté a Emi como mi novia frente a mis padres, pensando que era obvio entre nosotros, y ella se molestó mucho. Me dijo que en su cultura esas cosas no se asumen, que se formalizan hablando. Se fue furiosa, y desde entonces no responde mis mensajes. Mis padres aún están de visita, pero cuando se vayan, quiero intentar hablar con ella cara a cara. La amo, y no quiero perderla. ¿Qué debería hacer? ¿Cómo puedo reparar el daño sin presionarla aún más? Me quedé mirando la pantalla. La respuesta no sería inmediata. Pero necesitaba que alguien, aunque fuera un desconocido, me ayudara a ver si aún había esperanza. Por primera vez en días, apagué la luz con una pequeña chispa de fe en el pecho. Actualización 2. Las respuestas en Reddit comenzaron a llegar lentamente al día siguiente. Algunos fueron duros. Me dijeron que asumir cosas en una relación es casi siempre un error, que la comunicación es fundamental, especialmente cuando hay diferencias culturales de por medio. Otros fueron más comprensivos, diciéndome que a veces el amor merece un esfuerzo adicional, que no era el fin si estaba dispuesto a escuchar de verdad. Hubo un comentario en particular que me quedó grabado. Decía, si la amas, tienes que demostrar que estás dispuesto a entender su mundo, no solo que ella entienda el tuyo. No trates de justificarte, escucha y esta vez, cuando hables, asegúrate de que tus palabras sean claras, no asumidas. Así que eso decidí hacer. Cuando mis padres partieron de regreso a Europa, con abrazos apretados y promesas de volver pronto, sentí que finalmente podía respirar para enfocarme en arreglar el desastre que había creado. Esa misma tarde, me duché, me puse ropa sencilla pero presentable, y conduje hasta el complejo de apartamentos de Emi. Tenía las manos sudadas en el volante, el corazón golpeándome las costillas. ¿Y si no quería verme? ¿Y si había pasado el punto de no retorno? Aparqué frente a su edificio, igual que aquella noche, tomé aire, bajé del coche, caminé hasta su puerta. Toqué, nada, esperé, toqué de nuevo, esta vez más suavemente, escuché pasos del otro lado, la puerta se abrió solo un poco, dejando ver su rostro. Se veía hermosa, aunque cansada. Sus ojos, esos ojos azules que tanto amaba, no tenían el brillo de siempre, no dijo nada, solo me miró, esperando. ¿Podemos hablar? Pregunté, mi voz más débil de lo que me gustaría admitir. Por un momento, pensé que me cerraría la puerta en la cara, pero en cambio, suspiró, abrió un poco más y se apartó para dejarme pasar. Entré en silencio, su apartamento olía a su perfume, a hogar. Nos sentamos en el sofá, con una distancia incómoda entre nosotros. Ella abrazaba sus rodillas, como si se protegiera de mí. Emi, comencé, intentando que mi voz no temblara. No voy a justificarme. Solo quiero que me escuches, y luego, si quieres que me vaya, lo haré. Ella asintió, sin comprometerse, tomé aire. Yo crecí en un lugar donde, cuando compartes tu vida con alguien, cuando haces todo junto con esa persona, se entiende que están en una relación. No siempre se habla explícitamente. Hice una pausa. Sé que aquí es diferente. Sé que tú necesitabas palabras claras, una conversación, y fallé en darte eso. Ella bajó la vista. No fue solo eso, Peter, dijo, su voz baja. Me sentí atrapada, sorprendida. En mi cultura, presentar a alguien como novia frente a los padres es un paso enorme. Significa que ya hablaron de un futuro, de compromiso, que están seguros. Y yo, se frotó los ojos, frustrada, yo no estaba preparada para que eso se asumiera sin que habláramos primero. Lo sé, susurré. Lo entiendo ahora, y lo siento, Emi. No por sentir lo que siento por ti, sino por no respetar tu forma de ver las cosas. No quiero que sientas que no tienes voz en esto. Te amo, y quiero hacerlo bien. Quiero empezar de nuevo. Si me dejas, ella me miró, por fin directamente. ¿Empezar de nuevo? Repitió, como probando las palabras. Asentí. Esta vez, de verdad. Preguntando, hablando, entendiendo, ella soltó una risa triste. ¿Sabes qué hacemos donde crecí? Cuando quieres a alguien, no lo asumes. Vas, te sientas frente a esa persona, y le dices lo que quieres. Le preguntas si quiere lo mismo. Me sonrojé, sintiéndome como un niño. Entonces, dije, enderezándome, Emi, ¿quieres ser mi novia? Ella me miró largo rato. Vi la tensión en sus hombros relajarse apenas un poco. Quiero tiempo para pensar, dijo, honesta. No porque no sienta algo por ti, sino porque necesito confiar en que realmente podemos hablar las cosas. No quiero vivir en suposiciones. Mi corazón se rompió un poco, pero entendí. Te daré el tiempo que necesites, prometí.
Nos quedamos en silencio unos minutos. Antes de irme, me acerqué lentamente y le tomé la mano. Ella no se apartó. No me abrazó, pero tampoco me empujó. Era un pequeño paso. Un comienzo. Salí de su apartamento con una mezcla de tristeza y esperanza. Sabía que no sería fácil. Que quizá me había ganado un terreno difícil de recuperar. Pero también sabía una cosa con absoluta claridad. Ella valía cada esfuerzo. Actualización 3. Los días siguientes fueron, quizás, los más largos de mi vida. Intenté respetar su espacio. No la presioné, no mandé mensajes impulsivos a las 3 de la mañana, no aparecí en su puerta sin avisar. Solo un mensaje sencillo cada 3 o 4 días. Sigo aquí. Espero que estés bien. Te extraño, pero entiendo que necesitas tiempo. A veces me respondía de manera breve. Un simple gracias o un emoji de corazón roto. Otras veces, silencio, pero era suficiente para saber que no estaba completamente cerrada a mí. Una tarde, casi 2 semanas después de aquella conversación en su sofá, recibí un mensaje inesperado. Era de Emi. ¿Puedes venir a mi casa esta noche? Quiero hablar. Sentí un nudo en el estómago, contesté que sí, que iría a la hora que ella dijera. Me dijo las 8 de la noche. El día pasó eterno. Cada minuto parecía resistirse a avanzar. Cuando llegué, Emi ya me esperaba en la puerta, se veía diferente. Tranquila, pero seria, llevaba una sudadera grande y unos pantalones deportivos. Sin maquillaje. Natural. Real. Hermosa, me hizo pasar y nos sentamos en la sala, frente a frente. Ella respiró hondo, como preparándose para saltar desde un acantilado. Pensé mucho en todo, comenzó, sin rodeos. Y entendí que, aunque me dolió, no fue por maldad, no fue que quisieras imponerme algo. Fue ignorancia cultural, y no la clase de ignorancia que desprecia, sino la que simplemente no sabe. La escuchaba en silencio, cada palabra calando hondo. Y yo también me di cuenta, añadió, bajando la mirada, que parte de mi reacción fue por miedo. Miedo a perder mi independencia, miedo a repetir errores del pasado, miedo a que tú asumieras siempre, y yo terminara relegada a un rincón de tus decisiones. Me acerqué un poco, pero dejé espacio, respetando sus tiempos. No quiero que vivas en miedo conmigo, dije. Quiero que caminemos juntos. Que decidamos juntos. No quiero asumir nada nunca más sin hablarlo contigo antes. Ella me sonrió, apenas. Entonces, dijo, sus ojos brillando ligeramente, si realmente quieres que esto funcione, tenemos que hacer las cosas a mi manera y a la tuya también. Tenemos que crear algo entre los dos. No solo adaptarnos el uno al otro, sino construir algo nuevo. Asentí, sintiendo que cada palabra suya tenía un peso real. Estoy dispuesto a hacerlo, respondí con voz firme. Lo que sea necesario. Ella extendió su mano. Entonces, pregúntame de nuevo. No entendí de inmediato, pero cuando vi su pequeña sonrisa, supe, me arrodillé en el suelo frente a ella, como en una ceremonia privada que era solo nuestra. Tomé su mano entre las mías. Emi, dije, mirándola a los ojos, ¿quieres ser mi novia? Ella soltó una pequeña carcajada, emocionada, y asintió. Sí, quiero. Nos abrazamos fuerte. No un abrazo de pasión desenfrenada, sino uno que significaba algo mucho más profundo, compromiso, respeto y voluntad. Esa noche, hablamos durante horas, de nuestros miedos, de nuestras expectativas, de nuestras diferencias. Ella me explicó más de su cultura, de su forma de ver el mundo, de lo importante que es para ella definir las relaciones con claridad y no dejar espacio a las suposiciones. Yo le conté de cómo crecí, donde las cosas muchas veces eran implícitas, donde los sentimientos se demostraban más en actos que en palabras. Lloramos un poco, reímos mucho más, nos prometimos ser honestos, siempre. Y esa promesa, no las palabras en sí, sino el acto de decirlas de frente, fue nuestro verdadero comienzo. Hoy, meses después de aquel malentendido, puedo decir que fue uno de los momentos más importantes de mi vida. Porque me enseñó que amar a alguien no es solo sentir mariposas o compartir cama. Es elegir, día a día, construir puentes donde antes había ríos de malentendidos. Y con Emi, cada día vale la pena. Incluso cuando tenemos que volver a sentarnos y hablar de cosas incómodas. Incluso cuando nuestras culturas chocan como olas contra la roca. Porque ahora sé que después de la tormenta, si seguimos hablando, si seguimos escuchando, el amor sobrevive. Y eso, para mí, lo es todo. Para seguir disfrutando de historias como esta, recuerda, suscribirte, darle like a este vídeo, comentar y compartir.